Cuando el Ejército Rojo atravesó Berlín en abril de 1945, lo que los soldados soviéticos perpetraron contra las mujeres alemanas, aunque oficialmente era una liberación, se mantuvo en susurros durante varias décadas. Entre 100.000 y 2 millones de mujeres sufrieron agresiones, según estimaciones de los historiadores, en medio de la caída del Tercer Reich. Sin embargo, un grupo particular afrontó una realidad mucho más intrincada que una mera venganza: aquellas mujeres con lazos directos con la cúpula nazi. Su destino singular ha permanecido sepultado bajo un velo de propaganda y un silencio abrumador en los anales de la historia. Lo que les ocurrió desafía nuestra percepción de la justicia y la retribución en tiempos de guerra. En el laberinto de escombros de la capital de Hitler, mientras el humo aún ascendía del Reichstag y los cadáveres yacían por las calles, las fuerzas soviéticas iniciaron una metódica cacería de un tipo específico de prisioneras. No se trataba de cualquier mujer alemana, sino de aquellas que habían habitado el círculo íntimo del poder nazi, las esposas, amantes e hijas de oficiales de las SS. Mujeres que habían compartido mesa con Goebbels, asistido a fiestas en la opulenta finca de Göring y criado a sus hijos en hogares arrebatados a familias judías. Los soviéticos tenían en su poder una lista, y con ella, planes bien definidos. Lo que sobrevino no fue una simple represalia ni una justicia diáfana, fue un ajuste de cuentas que aún hoy los historiadores luchan por clasificar, diluyendo toda frontera moral establecida por la guerra. Berlín, en mayo de 1945, era un purgatorio terrenal. Bloques enteros de la ciudad habían sido reducidos a ruinas esqueléticas. El aire estaba impregnado de hedor a cordita, ceniza y muerte. La artillería soviética había machacado la capital sin tregua durante semanas antes del asalto final. Al cesar los combates el 2 de mayo, más de 125.000 soldados alemanes yacían sin vida en las calles, y la cifra de civiles muertos era aún mayor. Pero el silencio que siguió a los cañones fue quizás más aterrador que la batalla misma. En esa inquietante quietud comenzó una forma de guerra distinta, librada puerta a puerta, habitación por habitación, contra aquellas a quienes el Ejército Rojo consideraba cómplices de los crímenes nazis, ya fuese por matrimonio, asociación o privilegio. La estructura de mando soviética había dictado órdenes precisas respecto a las mujeres nazis. A diferencia de la violencia caótica que asoló gran parte de Berlín, el trato a las esposas y parientes femeninas de altos oficiales de las SS seguía un protocolo deliberado. Unidades de la NKVD, la policía secreta de Stalin, llegaron con expedientes que contenían nombres, direcciones e información detallada sobre la élite nazi. Conocían qué casas pertenecían a qué funcionarios, qué mujeres habían acudido a qué fiestas, lo sabían todo. Gerda Bormann, esposa de Martin Bormann, el secretario privado de Hitler, fue una de las primeras en ser localizada. Había huido de Berlín semanas antes con sus 10 hijos, refugiándose en un pueblo del Tirol del Sur. Cuando los soldados soviéticos la encontraron a finales de mayo, los testigos relataron que su apariencia era esquelética y fantasmal, apenas reconocible de la elegante mujer que una vez había presidido reuniones en el Obersalzberg. Los soldados la separaron de sus hijos de inmediato. No los vería de nuevo en 3 años. Lo que ocurrió durante esos 3 años permanece parcialmente clasificado en los archivos rusos, pero los testimonios de supervivientes pintan un cuadro desolador. La NKVD estableció campos de internamiento especiales, concebidos exclusivamente para mujeres vinculadas a la jerarquía nazi. Estos no eran los campos de exterminio edificados por los nazis, pero distaban mucho de ser instalaciones ordinarias para prisioneros de guerra. El Campo 7, ubicado en las afueras de Moscú, albergaba a aproximadamente 200 mujeres consideradas prisioneras de alto valor, entre ellas esposas de líderes nazis ejecutados, amantes de comandantes de las SS e hijas de prominentes miembros del partido. Las condiciones eran brutalmente severas por diseño. Cada mujer recibía una ración diaria de 300 gramos de pan negro y sopa aguada. En invierno, las temperaturas dentro de los barracones caían por debajo del punto de congelación. No había instalaciones sanitarias adecuadas ni atención médica más allá de cirugías de emergencia. La disentería, la tuberculosis y el tifus asolaron el campo repetidamente. En el primer año, las mujeres morían a un ritmo de aproximadamente 1 por semana. Sin embargo,
La penuria física fue solo una faceta de su castigo. La guerra psicológica resultó igualmente devastadora. Los interrogadores soviéticos sometían a estas mujeres a sesiones que se prolongaban hasta 18 horas. Los interrogatorios seguían un esquema perfeccionado a lo largo de años de práctica de la NKVD. Primero, venían las preguntas biográficas, cada detalle de sus vidas antes de la guerra, cada fiesta a la que asistieron, cada conversación que escucharon, cada privilegio del que disfrutaron mientras millones perecían en campos de concentración. Luego, las acusaciones. Usted sabía, debió haber sabido, su esposo le contó, vio los trenes, olió el humo, se benefició de propiedades robadas, es culpable. Muchas de estas mujeres, de hecho, habían conservado pruebas contra sus maridos, como ha revelado la erudición reciente. Habían ocultado documentos, guardado cartas, enterrado fotografías, que más tarde incriminarían a criminales de guerra nazis en Nuremberg. Sin embargo, los soviéticos no mostraron interés en sus actos privados de rebeldía. Para las fuerzas de Stalin, estas mujeres representaban una única categoría, colaboradoras enemigas que habían vivido en el lujo mientras ciudadanos soviéticos morían de hambre durante el asedio de Leningrado. ¿Habría usted sobrevivido 3 años de tal trato? Separada de sus hijos, acusada diariamente de crímenes que pudo o no haber cometido, con apenas la comida suficiente para evitar la muerte, pero nunca la necesaria para sentirse humana? Estas mujeres vivieron esa cruda realidad cada día. Para 1946 se consolidó un patrón en la clasificación de las prisioneras nazis por parte de los soviéticos, un sistema de 3 niveles que determinaba el destino de cada mujer. La clasificación era despiadadamente pragmática, reflejando más los intereses estratégicos soviéticos que cualquier marco de justicia coherente. El primer nivel comprendía a mujeres casadas o emparentadas con líderes nazis ejecutados. Estas prisioneras poseían un potencial valor de inteligencia. Los soviéticos creían que podrían tener conocimiento sobre oro nazi oculto, programas secretos de armas o rutas de escape para criminales de guerra aún prófugos. Los interrogadores se obsesionaron con extraer esta información, empleando técnicas que iban desde la manipulación psicológica hasta la tortura abierta. La privación de sueño era una práctica habitual, así como el confinamiento solitario en celdas apenas lo suficientemente grandes para permanecer de pie, y amenazas contra sus hijos recluidos en instalaciones separadas. Emmy Goering, la viuda del Reichsmarschall Hermann Göring, encarnaba esta categoría. Cuando los soviéticos la capturaron en mayo de 1945, ella vivía con relativa comodidad en la finca de caza de Göring, rodeada de arte de valor incalculable robado por toda la Europa ocupada. El contraste entre su vida anterior y su nueva realidad no podría haber sido más dramático. Los interrogadores de la NKVD pasaron meses cuestionándola sobre la ubicación de la legendaria colección de arte de Göring, que incluía obras de Vermeer, Rembrandt y Van Gogh valoradas en cientos de millones. Ella afirmó ignorancia, pero los interrogadores no le creyeron y las sesiones se volvieron más intensas. En un momento dado, según documentos desclasificados, los interrogadores la amenazaron con enviar a su hija Eda, de 12 años, a un campo de trabajo siberiano si Emmy no revelaba las ubicaciones. Ella se derrumbó, pero insistió en que realmente no sabía. Su esposo le había ocultado tales secretos. ¿Decía la verdad? Los historiadores siguen divididos. Lo que es indudable es que los soviéticos finalmente concluyeron que carecía de información útil y su clasificación cambió. El segundo nivel incluía a mujeres que podían ser utilizadas con fines propagandísticos. La Unión Soviética libraba una guerra ideológica además del conflicto militar. Estas mujeres podían ser exhibidas como ejemplos de la decadencia y corrupción nazis, empleadas en juicios espectáculo o coaccionadas para emitir declaraciones públicas de denuncia al fascismo. Varias esposas de oficiales de las SS ejecutados fueron obligadas a aparecer en noticieros soviéticos, leyendo declaraciones preparadas que condenaban a sus maridos y elogiaban la clemencia de Stalin. La crueldad psicológica de este enfoque es incalculable. Estas mujeres ya habían perdido todo, sus maridos ejecutados, sus hogares destruidos, su mundo social aniquilado. Ahora se veían forzadas a traicionar públicamente lo que quedaba de sus vidas anteriores o enfrentar un encarcelamiento indefinido. Algunas accedieron, otras se negaron, a pesar de las amenazas y afrontaron castigos adicionales. El tercer nivel comprendía a las mujeres consideradas sin valor de inteligencia o propaganda. Estas prisioneras afrontaron el destino más sombrío, el traslado a campos de trabajo en Siberia y Asia Central.
Miles de mujeres alemanas vinculadas al régimen nazi pasaron años en estos campos, trabajando en minas, explotaciones forestales y proyectos de construcción, bajo condiciones que causaron la muerte de entre un 20 y un 30% de ellas. Una superviviente, cuyo esposo había sido un administrador de las SS de nivel medio, describió más tarde su experiencia en un campo de trabajo kazajo. Trabajaba turnos de 12 horas en una mina de carbón, excavando túneles con herramientas rudimentarias. Los guardias eran a menudo minorías étnicas que los nazis habían perseguido: ucranianos, polacos, kazajos. Su trato hacia las prisioneras alemanas reflejaba años de rabia acumulada. Las palizas eran frecuentes, las agresiones sexuales desenfrenadas. Cuando finalmente regresó a Alemania en 1953, 8 años después del fin de la guerra, pesaba 38 kilogramos y había perdido la mayoría de sus dientes a causa del escorbuto. Estos 3 niveles revelan algo crucial sobre la justicia soviética tras la Segunda Guerra Mundial. No fue una justicia ciega administrada por igual, sino calculada, estratégica y diseñada para servir a múltiples propósitos: extraer inteligencia, exhibir poder y exigir venganza por los 27 millones de ciudadanos soviéticos que murieron durante la guerra. Pero la historia se vuelve aún más enrevesada al considerar el destino de los hijos de las mujeres nazis capturadas por las fuerzas soviéticas. Si has seguido con atención este capítulo tan difícil de la historia, se estará enfrentando a preguntas que nos acechan décadas después. ¿Dónde termina la culpa y dónde comienza la humanidad? Suscríbase para seguir explorando los capítulos más oscuros de la historia, que nos obligan a examinar nuestros propios límites morales. La política soviética hacia los hijos de los funcionarios nazis era fríamente sistemática. En junio de 1945, la NKVD emitió la orden número 0073, estableciendo orfanatos especiales para niños cuyos padres habían sido clasificados como criminales de guerra. No eran orfanatos comunes, sino instalaciones de reeducación diseñadas para despojar a los niños de su identidad alemana y transformarlos en ciudadanos soviéticos leales. Imagine tener 6 años, ser separado de su madre, ser ubicado en una instalación donde hablar alemán acarreaba castigo, donde el nombre de su padre era tratado como una maldición, donde le decían a diario que su familia representaba el mayor mal en la historia de la humanidad. Imagine la fractura psicológica que eso generó. Aproximadamente 2.000 niños pasaron por estas instalaciones entre 1945 y 1950. Los más pequeños, los menores de 5 años, fueron adoptados por familias soviéticas y criados como rusos, sus verdaderas identidades borradas de los registros oficiales. Los niños mayores se sometieron a una intensa adoctrinación política. Memorizaban la doctrina del Partido Comunista, aprendían a denunciar el fascismo en ceremonias públicas, se les enseñaba que sus padres biológicos eran monstruos y que Stalin los había salvado de una vida de criminalidad. Algunos se adaptaron, internalizando genuinamente la nueva ideología, desesperados por cualquier sentido de pertenencia o protección. Otros resistieron en silencio, aferrándose a recuerdos fragmentarios de sus madres y padres, negándose a ceder a pesar de años de presión. Estos niños enfrentaron una carga psicológica imposible. Para sobrevivir, tenían que abrazar el sistema que había destruido a sus familias. Para mantener su sentido de identidad, tenían que resistir ese mismo sistema, arriesgándose a mayores castigos. Eda Göring, la hija de Hermann Göring, tenía 9 años cuando su padre se suicidó horas antes de su ejecución programada en Nuremberg. Su madre Emmy estaba bajo custodia soviética, separada de ella. Eda fue internada en una instalación de la NKVD, donde los interrogadores la cuestionaban regularmente sobre las actividades de su padre. Le mostraban fotografías de campos de concentración, exigiéndole que reconociera los crímenes de su padre. Tenía solo 9 años. Según registros desclasificados en 2003, Eda se negó a cooperar. Insistió en que su padre había sido un oficial militar, no un asesino. Los interrogadores intensificaron su enfoque, mostrándole imágenes cada vez más gráficas, exigiendo respuestas emocionales que demostraran que comprendía la magnitud de los crímenes nazis. Cuando lloraba, la acusaban de autocompasión en lugar de remordimiento genuino. Cuando no lloraba, la acusaban de tendencias sociopáticas heredadas de su padre. Esto continuó durante meses. Finalmente, los soviéticos concluyeron que no poseía inteligencia útil y la trasladaron a una instalación para hijos de nazis ejecutados, donde permaneció hasta 1952.
Para cuando se reunió con su madre, había pasado 7 años en diversas formas de custodia soviética. Tenía 16 años y hablaba ruso con fluidez, pero había olvidado gran parte de su alemán. ¿Servía a la justicia castigar a los hijos por los crímenes de sus padres? Los soviéticos argumentaban que dejar a los hijos de los líderes nazis en posiciones de privilegio perpetuaría el fascismo. Era mejor romper el ciclo, sustrayéndolos de su clase social y criándolos como iguales en una sociedad comunista. La ideología sonaba racional, pero el costo humano fue devastador. Sin embargo, algo aún más perturbador ocurrió paralelamente a estas políticas oficiales. Mientras la NKVD mantenía su enfoque estructurado hacia los prisioneros de alto valor, los soldados rasos soviéticos aplicaban su propia forma de justicia en toda la Alemania ocupada. Durante la batalla de Berlín y en los meses inmediatamente posteriores, las fuerzas soviéticas cometieron violencia sexual generalizada contra mujeres alemanas en una escala que los historiadores aún debaten, pero que estiman en cientos de miles, posiblemente millones. Las mujeres nazis vinculadas a la cúpula no estuvieron exentas de esta violencia. De hecho, algunos soldados soviéticos las atacaron específicamente, considerando su abuso como un castigo apropiado por su asociación con el régimen. Cartas de soldados soviéticos a sus familias en casa revelan la mentalidad. Un soldado escribió a su hermano en junio de 1945. Encontramos la casa de la esposa de un oficial de las SS. Tenía muebles finos, cuadros en las paredes, joyas. Mientras nuestras madres y hermanas morían de hambre en Stalingrado, esta mujer vivía como una reina. Le mostramos lo que significa la derrota. La carta no especifica lo que hicieron, pero la implicación es cristalina. Las autoridades militares soviéticas emitieron órdenes que prohibían tal violencia, pero la aplicación fue mínima. Los oficiales a menudo hacían la vista gorda, considerándolo una retribución comprensible por las atrocidades nazis. Los pocos casos que fueron procesados típicamente involucraron situaciones donde la violencia había ocurrido frente a testigos o había resultado en muerte. La vasta mayoría quedó sin registrar, sin castigo y durante décadas, en gran parte sin reconocimiento. Esta intrincada y dolorosa trama de eventos nos confronta con la ambigüedad moral de la guerra y la justicia. Si desea profundizar en estos debates históricos y otras narrativas impactantes, considere apoyar el canal con un súper gracias. La historia, a menudo, es un lienzo pintado con pinceladas de claroscuros, donde las verdades más incómodas se ocultan en las sombras, especialmente cuando se trata de conflictos que desgarraron el alma humana. Así ocurre con el trato que la Unión Soviética dispensó a las mujeres alemanas durante y después de la Segunda Guerra Mundial, una realidad que se resiste a encasillarse en categorías simples como justicia o venganza. Fue, en esencia, un torbellino moral que giraba en torno a una paradoja profunda. Por un lado, una maquinaria burocrática y sistemática que procesaba prisioneras según su valor para la inteligencia o la propaganda. Por otro, una descarga caótica de violencia, alimentada por la furia individual y el trauma colectivo. Ambos fenómenos coexistieron, se entrelazaron y se contradijeron, tejiendo un escenario de pesadilla donde las víctimas jamás podían prever su destino de un instante a otro. Algunas de estas mujeres, por ejemplo, experimentaron un trato relativamente contenido por parte de los oficiales del NKVD, solo para ser objeto de brutales agresiones por parte de la tropa. Otras, en cambio, vivieron la situación opuesta. Esa aleatoriedad, esa lotería del dolor, se convirtió en una forma de tortura psicológica en sí misma, despojándolas de cualquier atisbo de control o predictibilidad sobre sus vidas. ¿Cómo podríamos etiquetar semejante proceder? ¿Fue una forma de impartir justicia por los crímenes nazis? ¿Una cruel retribución por el inconmensurable sufrimiento soviético? ¿Un castigo colectivo fundamentado en la asociación con el régimen, más que en la culpabilidad individual? La respuesta, como un camaleón, cambia según el momento que se examine, según el soldado o el oficial involucrado, según el campo o la sala de interrogatorios. El trato soviético a las mujeres alemanas no fue una política única e inmutable, sino una constelación de aproximaciones a menudo contradictorias, unificadas únicamente por su inherente dureza. La máxima no oficial parecía ser que la ignorancia no constituía una defensa válida. Si te beneficiaste de los crímenes nazis, si disfrutaste de los privilegios de un alto rango mientras otros padecían, tu culpabilidad era un hecho, sin importar lo que supieras o hicieras personalmente.
Este principio se aplicaría a todas las mujeres bajo custodia soviética. Hacia 1948, 3 años después del fin de la contienda, la estrategia soviética hacia las prisioneras alemanas empezó a girar. Las prioridades de Stalin habían evolucionado, la Guerra Fría escalaba y la Unión Soviética necesitaba proyectar una imagen de civilidad ante el mundo, especialmente a las naciones de Europa Occidental que buscaba influenciar. El encarcelamiento masivo de mujeres alemanas chocaba cada vez más con esa imagen pulcra. Además, el valor informativo de estas prisioneras se había agotado en gran medida. Quienes poseían datos útiles habían sido interrogadas hasta el último detalle. Aquellas con potencial propagandístico ya habían sido explotadas. El resto se había convertido en una carga. Miles de prisioneras que demandaban alimento, custodia y administración, ofreciendo un retorno mínimo. En diciembre de 1948 se inició la primera oleada de liberaciones. Las mujeres, clasificadas como de baja prioridad, aquellas cuyos esposos habían ocupado cargos relativamente menores en la jerarquía nazi, fueron repatriadas a Alemania. Regresaron a un país apenas reconocible, dividido entre el este y el oeste, con sus ciudades aún en ruinas y su economía hecha añicos. Muchas encontraron sus antiguos hogares ocupados por extraños o reducidos a escombros. Sus hijos, si habían logrado mantener el contacto, a menudo se habían convertido en completos desconocidos tras años de separación. El daño psicológico era inmenso. Estas mujeres habían soportado años de condiciones brutales, habían sido testigos de la muerte y el sufrimiento, y habían experimentado un trauma profundo. Sin embargo, al regresar a Alemania, encontraron escasa compasión. En la emergente Alemania Occidental democrática, las conexiones nazis eran secretos vergonzosos que debían ocultarse. En la Alemania Oriental comunista, su pasado las convertía en sospechosas, en potenciales amenazas a la seguridad. No hallaron un lugar al que realmente pertenecer. Un ejemplo elocuente de este destino fue el de Emmy Goering, quien fue liberada en 1948, pero permaneció bajo arresto domiciliario en territorio ocupado por los soviéticos. No recuperó su plena libertad hasta 1952, 7 años después de su captura inicial. Su hija Eda fue liberada por separado. Cuando finalmente se reunieron, eran esencialmente extrañas, con su relación mediada por años de separación y experiencias traumáticas que ninguna de las dos podía compartir plenamente. Emmy vivió en el anonimato hasta su muerte en 1973, concediendo solo una entrevista sobre sus vivencias durante la guerra, en la que insistió en que no había sabido nada de los crímenes de su esposo. ¿Decía la verdad? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí está claro es que su tratamiento por parte de las fuerzas soviéticas reflejó su convicción de que la ignorancia no era una excusa. Si te beneficiaste de la barbarie nazi, si disfrutaste de los privilegios de un alto rango mientras otros agonizaban, eras cómplice, sin importar tu conocimiento o tus acciones personales. Este principio de culpabilidad por asociación se extendía a todas las mujeres bajo custodia soviética. Las prisioneras de nivel 1, aquellas con el mayor valor de inteligencia, fueron retenidas por más tiempo. Algunas permanecieron en campos soviéticos hasta 1955, una década entera después del fin de la guerra. Para el momento de su liberación, habían pasado años en condiciones que las habían envejecido dramáticamente. Las fotografías de la época muestran a mujeres que aparentaban tener entre 20 y 30 años más de su edad real, con su salud permanentemente deteriorada por la desnutrición, enfermedades sin tratar y un trauma psicológico devastador. Las prisioneras de nivel 2, las utilizadas para fines propagandísticos, se enfrentaron a un desafío diferente al ser liberadas. Habían sido forzadas a realizar declaraciones públicas denunciando a sus esposos y elogiando el sistema soviético. Estas declaraciones fueron grabadas, distribuidas y las perseguirían el resto de sus vidas. En la Alemania de la Guerra Fría, tales apariciones propagandísticas las convertían en sospechosas en Occidente, vistas como posibles agentes soviéticas. En el este, eran consideradas poco fiables al haber sido coaccionadas en lugar de haberse convertido genuinamente. Quedaron atrapadas en una tierra de nadie, bajo una sospecha perpetua. Por último, las prisioneras de nivel 3, las miles enviadas a los campos de trabajo siberianos, sufrieron la tasa de mortalidad más alta y las detenciones más prolongadas. Muchas fallecieron antes de ser liberadas.
Quienes sobrevivieron y regresaron a Alemania en la década de 1950 se encontraron completamente olvidadas. Sus historias no encajaban en la narrativa emergente de ninguno de los estados alemanes. Alemania Occidental se centraba en la reconstrucción y en proyectar una imagen reformada y democrática al mundo. Alemania Oriental construía una sociedad comunista que no tenía espacio para las víctimas de la política soviética. Estas mujeres simplemente se desvanecieron en la oscuridad, sus experiencias sin registrar y sin reconocer durante décadas. Solo en años recientes, con la apertura de los archivos soviéticos y el trabajo de historiadores que han examinado documentos previamente clasificados, ha comenzado a vislumbrarse la verdadera magnitud de su trato. Y lo que ha emergido es un panorama mucho más complejo que la simple venganza o la justicia expedita. Si estas mujeres fueran tu madre, tu hermana o tu hija, ¿querrías que su historia fuera contada o silenciada para siempre? ¿Argumentarías que merecían lo que experimentaron o insistirías en que el castigo colectivo viola los principios fundamentales de la justicia? Estas no son preguntas abstractas, calan hondo en cómo juzgamos la complicidad, la culpa y el castigo tras una maldad sistemática. Las consecuencias a largo plazo del trato soviético a estas mujeres se propagaron a través de generaciones de maneras que los historiadores aún están documentando. Muchas nunca se recuperaron psicológicamente de sus vivencias. Las tasas de suicidio, depresión y trastornos de ansiedad entre las prisioneras que regresaron eran extraordinariamente elevadas, aunque las cifras exactas siguen siendo difíciles de precisar debido al estigma asociado a discutir sus experiencias de guerra. Los hijos que habían sido separados de sus madres durante la ocupación enfrentaron sus propias batallas. A algunos se les había dicho que sus madres habían muerto, solo para descubrir años más tarde que habían estado vivas todo ese tiempo en campos soviéticos. Los reencuentros solían ser devastadores, marcados por la incomprensión mutua y el resentimiento. Los hijos que habían sobrevivido por su cuenta o habían sido criados por parientes culpaban a sus madres de haberlos abandonado, incapaces de comprender las circunstancias. Las madres, traumatizadas y dañadas, luchaban por reconectar con hijos que se habían convertido en extraños. Investigaciones realizadas en las décadas de 1990 y 2000 con descendientes de segunda y tercera generación de estas familias revelan patrones de transmisión del trauma. Los nietos de mujeres encarceladas por las fuerzas soviéticas mostraron tasas más altas de trastornos de ansiedad que los grupos de control, incluso cuando nunca habían conocido a sus abuelas o se les había contado la historia completa. El propio silencio, las lagunas en la historia familiar, la vergüenza tácita, crearon heridas psicológicas que se transmitieron a través de las generaciones, como un eco de dolor que nunca se disipa. Pero quizá el impacto más profundo recayó en la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial. La narrativa que surgió tanto en Alemania Occidental como en Alemania Oriental borró en gran medida las experiencias de estas mujeres. En Occidente, centrarse en el sufrimiento alemán chocaba con el necesario reconocimiento de los crímenes nazis y la culpa colectiva. En Oriente, criticar la política soviética era impensable bajo el régimen comunista. Así, estas historias simplemente desaparecieron del discurso público durante décadas. Este borrado tuvo serias consecuencias, permitiendo que florecieran mitos sin el contrapeso de la realidad documentada. Algunos afirmaban que todas las mujeres alemanas fueron igualmente victimizadas por las fuerzas soviéticas, ignorando la focalización sistemática en las familias de la élite nazi. Otros insistían en que todas las mujeres alemanas eran culpables y merecían lo que les había sucedido, eliminando cualquier matiz sobre las circunstancias o acciones individuales. Sin acceso a los registros y testimonios reales, ambas posturas extremas pudieron prosperar sin control. Solo en fechas recientes, los historiadores han comenzado a reconstruir la imagen completa a partir de los archivos soviéticos, los testimonios de supervivientes recopilados en las décadas de 1980 y 90, antes de que la mayoría de los testigos fallecieran, y documentos desclasificados del NKVD. Lo que han descubierto desafía las narrativas simplistas de todas las partes. Sí, estas mujeres se beneficiaron enormemente del poder nazi. Vivieron en casas robadas, vistieron ropa robada, comieron alimentos extraídos de territorios ocupados mientras millones morían de hambre. Muchas asistieron a eventos sociales donde las atrocidades nazis se discutían abiertamente, tratadas como necesidades militares o políticas aceptables. Su complicidad, pasiva o activa, no puede negarse.
Sin embargo, tratarlas como villanas monolíticas ignora pruebas cruciales. Algunas, como demuestra la reciente investigación sobre esposas de la SS que preservaron pruebas, cometieron actos significativos de resistencia con un riesgo personal tremendo. Otras eran simplemente mujeres casadas con hombres poderosos en un sistema totalitario que no les ofrecía una verdadera opción o capacidad de acción. Las hijas adolescentes de funcionarios nazis que terminaron en campos soviéticos tuvieron aún menos margen de maniobra en los crímenes de sus padres. El trato soviético a estas mujeres reflejó tensiones más amplias sobre cómo las sociedades procesan la culpa colectiva después de atrocidades sistemáticas. ¿Cómo se castiga a toda una clase de personas conectadas por matrimonio o nacimiento con los perpetradores? ¿Se les trata como individuos o como representantes de un sistema culpable? ¿Se puede separar la culpa personal de la complicidad estructural? Estas preguntas persiguieron a las autoridades soviéticas en 1945 y siguen sin resolverse hoy en los tribunales internacionales que lidian con genocidio y crímenes contra la humanidad. Lo que surge del examen de la política soviética no es una simple historia de justicia o venganza, sino algo mucho más inquietante: la dificultad de responder proporcionalmente a crímenes desproporcionados. Los nazis habían cometido atrocidades de tal magnitud que cualquier respuesta parecía a la vez necesaria e inadecuada. La Unión Soviética, habiendo sufrido pérdidas catastróficas, buscaba alguna forma de ajuste de cuentas. Pero las herramientas disponibles, el encarcelamiento, el interrogatorio, la propaganda y la violencia indisciplinada de soldados traumatizados no pudieron calibrar adecuadamente entre culpa y castigo, entre justicia y venganza. Las mujeres atrapadas en esta maquinaria experimentaron un castigo que oscilaba entre lo posiblemente apropiado, la detención y el interrogatorio de aquellas genuinamente cómplices en crímenes, y lo claramente injusto, la tortura de niños y el castigo colectivo basado únicamente en la asociación. La inconsistencia misma revela la imposibilidad de la tarea que enfrentaron las autoridades soviéticas: cómo procesar la justicia por el Holocausto y el Frente Oriental utilizando la maquinaria del Estado totalitario de Stalin, que a su vez había cometido crímenes masivos contra su propio pueblo. Al final, lo que los soviéticos hicieron a las mujeres alemanas capturadas tras la caída de Berlín no fue un genocidio sistemático ni un proceso judicial justo. Fue algo intermedio, que reflejaba tanto un trauma genuino buscando expresión como un cálculo político oportunista. Fue justicia e injusticia entrelazadas tan fuertemente que se volvieron inseparables. A medida que los últimos supervivientes de estos acontecimientos mueren, llevándose consigo sus recuerdos de primera mano, nos quedan documentos, fotografías y testimonios de segunda mano. Estos fragmentos nos permiten reconstruir lo que sucedió, pero no pueden transmitir plenamente lo que se sintió al vivirlo. Ser separada de tus hijos sin saber si volverías a verlos. Ser interrogada durante 18 horas sobre crímenes de los que quizás no eras consciente. Vivir con 300 gramos de pan al día mientras procesabas el colapso de todo lo que una vez conociste. La historia de las mujeres alemanas bajo custodia soviética nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la justicia, la venganza y la culpa colectiva. Nos recuerda que incluso en respuesta al régimen más perverso de la historia moderna, los vencedores fueron capaces de acciones que desafían nuestras categorías morales. Demuestra que el trauma, cuando se deja sin procesar, se expresa de maneras impredecibles y a menudo injustas en poblaciones enteras. Lo más importante es que nos muestra que la capacidad humana para la crueldad no pertenece a una sola ideología o nación. Los soviéticos que torturaron a estas mujeres habían sufrido terriblemente bajo la invasión nazi. Sus acciones surgieron de un dolor y una pérdida genuino. Sin embargo, ese sufrimiento no se tradujo automáticamente en respuestas justas. El dolor puede generar tanto empatía como crueldad, a veces en la misma persona, a veces en el mismo instante. El mal rara vez muestra una sola cara. A veces se parece a un oficial nazi enviando a millones a campos de exterminio. A veces se parece a un soldado soviético vengándose de la esposa del oficial que no tuvo nada que ver con los campos. A veces se parece a un burócrata procesando eficientemente a los prisioneros según su valor de inteligencia sin verlos como seres humanos. Y a veces se parece al silencio, a sociedades enteras que eligen no recordar porque la memoria es demasiado dolorosa o inconveniente.
Las mujeres que sobrevivieron a la custodia soviética llevaron estas contradicciones en sus propios cuerpos y recuerdos. Habían sido víctimas de un sistema del que también se beneficiaron. Sufrieron una injusticia genuina mientras estaban conectadas con personas que perpetraron injusticias mucho mayores. Eran a la vez cómplices e inocentes, culpables y victimizadas, todo al mismo tiempo. La historia no tiene una categoría simple para tal complejidad. Pero el diario de una mujer, descubierto en el año 2015 en un archivo en Minsk, revela algo que los historiadores aún están analizando. Es el diario de una interrogadora del NKVD asignada al campo 7, donde estaban recluidas las esposas de líderes nazis ejecutados. En él, describe su creciente incomodidad con su asignación, su reconocimiento de que algunas de las mujeres realmente no conocían la magnitud total de los crímenes de sus esposos, y su asco ante las órdenes de continuar con el trato severo sin importar las circunstancias individuales. La última entrada, fechada en marzo de 1948, reza: «Me uní al servicio para luchar contra el fascismo. En cambio, me he convertido en aquello contra lo que luchaba. Dios me perdone». Ese diario se encuentra ahora en el Museo de la Ocupación en Riga, Letonia. Su existencia nos recuerda que incluso dentro de sistemas opresivos, los individuos lidiaban con cuestiones morales. Que incluso aquellos encargados de administrar la injusticia a veces la reconocían como tal. Y que la complejidad de la respuesta humana a la atrocidad no puede reducirse a narrativas simplistas de bien contra mal. El destino de las mujeres alemanas en manos soviéticas sigue siendo uno de los capítulos moralmente más complejos de la Segunda Guerra Mundial. Si este relato te ha conmovido, considera apoyar la difusión de estas historias complejas a través de un super gracias. El desafío no ofrece respuestas cómodas, sino intrincados interrogantes. Abordan justicia, venganza y límites de culpa colectiva, manteniendo vigencia palpable. Son el espejo donde sociedades enfrentan secuelas de crímenes sistemáticos. 80 años después, seguimos sin certezas absolutas.